Estamos al aire, Julio. La batería, ¿o no? No, no se descarga tan. He estado de. ¿Cuánto hemos estado en la escuela? De 1 hora y media, 2 horas casi. Y no me aguanta. Ah, bueno, buen teléfono entonces. No. Tengo que estar todo el rato conectado. Ya. Vecinas, vecinos, muy buenas noches. Estamos muy contentas de iniciar este nuevo programa en la radio Nonguén que nos invitó a participar. Estamos iniciando con Encuentros Nonguenches, tejiendo memorias y nuevas historias en el valle. Nosotras quisimos iniciar este programa de hace mucho rato, teníamos esta idea, este sueño de empezar a conectarnos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos desde la radio como una plataforma comunitaria para poder ir tejiendo redes, historias, conocernos un poco más entre vecinos, entre vecinas, considerando que aquí hay un montón de riquezas, de historias, de costumbres, hay patrimonios naturales y culturales súper relevantes para el Gran Concepción, para la región y para nosotros mismos, nosotras mismas como vecinos que vivimos acá. Y muchas veces no conocemos tanto de estas historias, de este tejido que viene ocurriendo, tejiéndose desde hace mucho tiempo. Entonces, en eso quisimos empezar a motivarnos a hacer este programa como un espacio de intercambio de experiencias, saberes entre distintas generaciones para poder conocer estas historias, tejer estos vínculos, relevar las iniciativas locales que existen hoy en día y que existían antaño, ver cómo ir poniéndolas en diálogo y valorar todas esas motivaciones que existen entre los hombres y mujeres que habitan en este valle. Y bueno, yo soy Paula Fuentealba, miembro del bloque de Mujeres Nonguenche, que es la organización que está impulsando este programa que inicia hoy. Ahí les dejo con mi compañera Victoria, que nos va a contar un poquito más de lo que vamos a estar haciendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria, pobladora de Nonguén. Y bueno, tal como les comentaba ahí nuestra compañera Paula, estamos iniciando hoy día un programa radial desde el bloque de mujeres, de Nonguén, que surge a partir de, bueno, se nos venía el 8 de marzo este año y sentíamos la necesidad de poder generar un espacio de organización distinto, de compartir nuestros saberes, de compartir nuestros conocimientos, de aprender entre nosotras, de nuestras compañeras, y en este proceso ir haciendo organización. Y es así como surge plantearnos un 8 de marzo del 2020 en un escenario distinto, con una asamblea en Nonguén, y con el pueblo chileno movilizándose de norte a sur, de este a oeste, y sentimos esa necesidad de poder, como mujeres, organizar a las mujeres de nuestra población, a las mujeres de Nonguén, y comenzamos con una serie de talleres previos al 8 de marzo, donde la idea era, además de participar en la gran marcha, como mujeres, como mujeres de Nonguén, asistir a la marcha del 9 en Concepción, el poder también nosotras generar organización acá desde lo local. Ahí hay algunas imágenes que están pasando, ahí está nuestra compañera Lolo haciendo un taller de ropa interior, un taller de calzones. Todo esto. Ok, gracias. Todo esto previo al 8 de marzo del 2020, donde nuestra idea era juntarnos, encontrarnos las mujeres de la población, y que fue bastante gratificante por lo demás porque juntamos, no sé, logramos reunirnos alrededor de 40 mujeres con edades desde los 17 a los 65, entonces fue bastante exitoso para nuestro gusto esta propuesta distinta, que tiene que ver con sí, levantar banderas de lucha, sumarnos a una gran marcha, pero además empezar a movilizarnos acá, desde lo local.
mucha propaganda, con detalles artísticos también, no solamente pensando en los mensajes, que también nos ha ido favoreciendo y validando en la población, pues, que se nos conozca, que se vaya reconociendo el trabajo. Bueno, y es a partir de ello, digamos, cómo surge esta experiencia y que surge, como comentábamos, de la necesidad de estar, de sentirnos seguras, de sentirnos identificadas con la otra, de compartir saberes, conocimientos y trabajar, pues, trabajar, que es lo que nos convoca finalmente, trabajar como mujeres por nuestra población y por el pueblo. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestras dos grandes invitadas. Vamos a partir por una visita, que es Edith Márquez, la señora Edith Márquez, a quien yo no puedo dejar de decir que estoy súper emocionada porque nos conocimos, fuimos compañeras de trabajo, y también hicimos algunas cosillas juntas. Ella, la Edith, es pobladora de Nonguén, estuvo acá desde el año 64 hasta el 85, más o menos viviendo, y en ese proceso se organizó y se articuló, que ya nos contará ella más adelante cómo fue el proceso. Ella ha trabajado en el Arzobispado de Concepción desde siempre y con orgullo. Ella hoy día está a cargo del Archivo de Derechos Humanos, que carpetas de personas con rostros, con nombres, de todo su historial. Las carpetas de presos políticos, cada una, son 7.100 más o menos, la de los detenidos desaparecidos, la de los presos políticos que fueron ejecutados por consejos de guerra, los exiliados y los retornados. Gracias, Edith. Eso es lo que tenemos, sí. Ella es la mujer que hoy día está a cargo de esos archivos a nivel regional y que hay que incluir evidentemente a Chillán porque antes de que hubiese este cruce, ella ya estaba asumiendo esa tarea. Así que muchísimas gracias, Edith, por aceptar nuestra invitación. Mujer organizadora y luchadora incansable, ¿ya? Y a nuestro lado, a mi lado, tenemos a Judith Maldonado. Ella también es vecina, pobladora de acá de Nonguén, es mujer rastafari, es madre, es trabajadora independiente y, bueno, como decíamos, pobladora de Nonguén y parte del bloque Nonguén. Bueno, después de esta presentación más bien formal, Edith, también queremos invitarte que tú puedas presentarte breve lo que tú quieras comentar de ti, de tu vida. Ya, bueno, yo llegué a vivir a Nonguén cuando era Lolita, por ahí por el año 1964, cuando todavía no había ni locomoción, ni agua potable, ni luz eléctrica. Los habitantes éramos muy poquitos. Y eso fue creciendo con el tiempo, fue un sector, bueno, siempre fue un sector de casas de autoconstrucción, no estaban los servicios ahora de vivienda y eso, nada que ver. Cada cual construía como podía, y en esos tiempos era un modo de vivir bastante agradable, bastante de compartir con la familia, todos nos conocíamos, en fin. Y bueno, eso, estudiaba sociología, que abandoné después con el tiempo. Bueno, no lo abandoné por decisión propia, la dictadura me dejó afuera, me cerró la carrera. Entonces, en ese tiempo las cosas se pusieron muy, muy difíciles. El año 74 yo lo recuerdo como una pobreza muy grande que nunca había visto. Se sufrió mucho, mucho por la pobreza en ese tiempo, por la gran cantidad de cesantes que quedó, los despidos en los trabajos, por cuestiones políticas. Fue un año muy, muy, bueno, no solo eso, de ahí para adelante, digamos, hasta por el año del 80 y tanto. Entonces tuve que empezar a trabajar y trabajé en el empleo mínimo en la municipalidad durante 2 años,
hasta que cuando ya empecé a ser hostigada, el arzobispado me invitó a trabajar en la pastoral de derechos humanos y en la coordinación de comedores populares que se organizó después. Entonces yo ahí ya dejé la municipalidad y me fui a trabajar ahí. Y eso. Gracias, Edith. Soy ¿Cuántos recuerdos? hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 42 años. Sí. Gracias, Edith. Ya vamos a profundizar un poco más en lo que fue lo concreto, el trabajo acá en la población, la articulación con los vecinos, las vecinas. Y antes de eso vamos a dar pase a Judith para que igual se presente. ¿Quién es Judith, nuestra compañera del blog, que nos acompaña hoy? Bueno, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Judith Maldonado, como dijo la compañera, soy pobladora de este territorio hace 7 años ya van a ser. Bueno, el territorio siempre me ha llamado a organizarme, he estado en diferentes organizaciones como el Movimiento del Valle, y ahora siendo parte del bloque de Mujeres Nonguenche, que me identifica totalmente con la lucha o con lo que queremos visibilizar y trabajar nosotras como mujeres igual acá del territorio, visibilizando hartas cosas que en lo cotidiano lo vemos todas las mujeres, pero se muestra poco ante las demás personas. Así que feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Soy emprendedora igual, trabajadora, y estas situaciones complejas o de crisis igual se han visto perjudicadas. No tan solo yo, muchas de mis compañeras y bueno, compañeros también que han perdido sus trabajos, que generan pocos ingresos, pocos recursos, y entre nosotros tenemos que apoyarnos y seguir avanzando para poder salir adelante de estas maquinaciones del Estado que hacen que el pobre se vea más afectado día a día. Así que eso. Muchas gracias, Judith, por esa potente presentación. Edith también. Y ahora vamos a pasar a conversar un poco, explicando un poco también cuál es la dinámica que queremos generar a través de estos programas. Acá tenemos a 2 invitadas súper potentes y siempre queremos poner este diálogo. Entonces nosotras, en esta búsqueda que hemos estado haciendo de cómo ir conectándonos con estas memorias territoriales, gracias a ciertos acercamientos conocimos esto de que el comedor popular de Nonguén fue el primero que se alzó en Concepción, y quisimos empezar a escarbar un poco en torno a esto, y con esto dimos con Edith, que también estuvo aquí en este proceso, y qué mejor que poder aproximarnos a este proceso del comedor y ponerlo en diálogo con la olla común que nosotras mismas estuvimos gestando hasta hace muy poco, para poder compartir un poco de esa experiencia y empezar a identificar algunas cosas de estos contextos sociales y políticos que a veces no son muy distintos de lo de antaño, lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en eso, Edith, queremos conocer un poco más de esta experiencia y que nos puedas comentar un poco cómo era el contexto del país en esa época, que nos puedas remontar a esos años, contarnos más o menos eso, y cómo estaba Nonguén en ese entonces, para entender cómo surge este espacio de organización. Bueno, en ese tiempo el sector Nonguén era una población que tenía condiciones así como muy precarias. No había, como les contaba antes, no había en un principio ni luz eléctrica, ni agua potable, los caminos eran un barrial enorme. Entonces, y más encima, en esa época llega al sector lo que es la población Lautaro ahora, pero en ese tiempo fue un campamento que fue trasladado ahí en unas casitas de 2 piezas para familias completas. Entonces eso fue entre el 74 y el 76 o 79. Pero y esto todo surge después durante el golpe militar. Surge el golpe y inmediatamente en Nonguén se empieza a sentir la población en sí como muy fuerte, las detenciones por sobre todo. Hubieron muchas detenciones en ese tiempo.
Entonces, bueno, nosotros, yo en ese tiempo era miembro de la Juventud Obrera Católica. Y desde ahí yo empiezo a recibir toda una formación de tipo, la formación de la Iglesia Católica de ese tiempo, que fue la teología de la liberación en el fondo, que estaba con mucho auge en esa época. Y que a mi juicio fue la época en que la Iglesia Católica vivió mayormente su evangelización. Este comedor, por lo tanto, nosotros en vista de toda esa idea que teníamos en el fondo, en la cual fuimos formados, donde donde se destacaban por sobre todo la idea de la solidaridad, la idea de compartir con el otro, de convivir en buena onda. Entonces es ahí cuando empieza a surgir la idea, porque en realidad en ese tiempo, como el hospital estaba lejano, en ese tiempo y no habiendo locomoción, yo me capacité para hacer con nociones básicas de enfermería. Y me tocaba visitar mucho todas las casas de Nonguén. En realidad yo pasé casi por todas las casas de Villa Nonguén, colocando inyecciones a un niño, a un adulto, a una persona que tenía un control seriado, y me pasaba el día entero metida en las casas desde las 8 de la mañana hasta como las 2 de la mañana a veces. Entonces me tocó visitar la casa y conocer la realidad que estaba viviendo la gente en ese tiempo, sobre todo el 73-74. Y es allí donde pude comprobar, con bastante horror, por supuesto, de cómo una familia un día que tenía como 4 niños estaban desde hacía una semana sobreviviendo con una taza de té. Entonces yo inmediatamente llevé toda esta experiencia que había estado viendo en las casas, de una miseria enorme, donde había hambre, donde había frío, donde había de todo lo malo, digamos, y lo compartimos en una reunión de nuestro grupo de HOC. Y ahí supimos que en Santiago ya había surgido esta idea, y que en realidad no fuimos los primeros. El primero fue en Hualpén, en la comunidad Cristo Nuestro Hermano, donde al poquito tiempo empezamos nosotros, con diferencia de un par de meses nada más. Y fuimos 3 personas, que algunos todavía van para Nonguén, que es Nano Sáez, y la María Isabel Erices, o la Chana, como le decíamos en aquel tiempo. Y éramos como los más activos en ese tiempo. En realidad no había mucha gente tampoco, la villa estaba recién creciendo, no conocíamos mucha más gente. Y nos sentamos en una reunión a divagar sobre qué hacer para poder ayudar en esto. Y surgió la idea de hacer un comedor popular. Empezamos a ver con qué contábamos. Yo en ese tiempo participaba en el Club de Rehabilitados Alcohólicos, trabajaba realizando trabajo de rehabilitación por harto tiempo antes. Y ellos tenían un club donde la gente iba en las tardes nada más, durante el día estaba desocupado. Y conversando con los dirigentes del club, le preguntamos si nos podían facilitar el local para hacer esta idea que nosotros teníamos. Dijeron que sí, y nosotros inmediatamente empezamos a ver con qué podíamos contar. ¿Y quiénes fueron nuestros primeros proveedores de alimentos? Fueron justamente todos los negocios que habían dentro de Nonguén, que los visitamos a todos, los empezamos a visitar, ahí estoy yo, empezamos a visitar todos los negocios, más alguna gente conocida que le contábamos de la idea y que les pareció maravillosa, y esos fueron los primeros inicios, cuando ellos empezaron a nosotros a darnos los primeros alimentos, que no era suficiente, porque en un principio empezamos con 40 niños, 42 más o menos. Bueno, la cosa es que con el tiempo esto se fue sabiendo y empezaron a llegar más niños a pedir alimentación y todo eso. Llegamos a tener algo así como de 120 que iban ahí. Ahora, en un principio, sin saber nosotros todo esto, todo fue organizándose poco a poco a medida que se iba desarrollando la idea. Entonces, ¿qué pasó? Que en un principio hacíamos nosotros la comida.
en unos hoyones enormes, qué sé yo, toda la cuestión, pero nos encontramos con la dificultad de que si nos poníamos a hacer la comida no teníamos tiempo para recolectar los alimentos. Además que tampoco era una actitud que fuera muy correcta en ese sentido, en el sentido de que estábamos dando sin que la gente participara, y eso no era compartir en realidad. Y empezamos a decir, a llamar a las madres y a decirle, mire, nosotros estamos con esta situación, ustedes nos ven, estamos... Y la cosa es que nosotros también queremos terminar con esta idea del dar. Nosotros no estamos dando nada aquí, nosotros estamos solamente compartiendo lo que otros nos están dando para que nosotros se lo demos a ustedes y nosotros también con ustedes en el sentido de crear esto. Y queremos de que las señoras, si pudieran ellas querer cooperarnos a nosotros con hacer la comida. Todas dijeron que sí, que encantadas de la vida, y empezamos a hacer turnos. Y nosotros nos dedicamos a pedir permiso, a recolectar alimentos. Me acuerdo que la primera vez nos pedimos permiso para ir a La Vega, que estaba en Caupolicán antes, en la calle Caupolicán. Todo eso a lo largo. Y nos dijeron que sí, tanta era nuestra inocencia que íbamos con unos bolsitos. Cuando resulta de que terminada la recolección en La Vega, con una generosidad pero impresionante de los feriantes, nos encontramos con que en la calle teníamos una ruma enorme, medio saco de lentejas, medio saco de poroto, medio saco de cebollas, y en bolsa imposible. Entonces nos vimos, y lo bueno de todo es que esa gente se comprometió para apoyarnos mensualmente con todos esos alimentos. Nosotros nos encargábamos de ir a buscarlo, por supuesto. Y surgió una relación bastante buena en el comedor, nos reíamos mucho durante la hechura de la comida, había días en que no había casi nada, hacíamos pantruca, qué sé yo, y si no alcanzaba, bueno, sacábamos de nuestras casas, en fin, nos ingeniábamos de alguna manera, pero de que había comida, había. Y los inviernos eran como muy duros, entonces en ese tiempo también empezaron fue tremendo, porque un día habían unos hermanitos que eran como 7 más o menos. Fue la hermana mayor con una ollita y me dijo si ella podía llevarse la comida para la casa, porque sus hermanitos no iban a venir. Yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no van a venir? No, me dijo que están en cama, me dijo, y toda la cuestión. Esas son un poco las anécdotas que yo les cuento, cómo se daba en ese tiempo, y me dijo, y yo le dije, ¿pero por qué están enfermos? Le dije yo, ¿qué pasó? No, me dijo que le lavaron la ropa. Es que le lavaron la ropa, entonces no se podían levantar, calcula. Entonces, bueno, ahí ese hecho nos marcó la idea de que había más necesidades que la sola alimentación. Y empecé a conversar con la señora. Bueno, en realidad la que tenía el contacto con las mujeres era yo. Mis otros compañeros, las chanas, enanos, se dedicaban a otras cosas de repente, al apoyo escolar, a ese tipo de cosas. Pero, y empecé a conversar con la señora y le dije yo que quizás sería bueno a lo mejor hacer un taller. Sí, qué bueno, macanudo, qué sé yo. ¿Taller de qué? Empezamos a hacer contactos por ahí y había una señora que nos ayudó, hizo un taller de confección de ropa. Y la primera ropa que nos enseñó a hacer ella fue, le pedimos que hiciera el delantal de colegio, la blusa, ese tipo de cosas. Incluso después a algunas mamás les sirvió para vender. Les sirvió como una pequeña entrada. Y fue así como empezaron a surgir un montón de cosas. Después surgió el CAE, que era el apoyo escolar a los niños, porque muchos no iban a clase, porque no tenían las condiciones. Primero de salud no la tenían. Si no se alimentaban, difícilmente entendían en el colegio. Entonces empezamos a apoyar en ese sentido también. Se organizaba todos los años el arzobispado, como este comedor nace a la altura, al alero de la iglesia, porque no había otro modo de cómo hacerlo.
porque no estaba prohibido reunirse de cualquier cosa. Entonces nosotros como JOC, como grupo de jóvenes católicos, no se nos cuestionaba. Y hasta que en un momento dado sí nos empezaron a fregar cuando una colaboradora, una enfermera, quiso hacer, porque tuvimos una plaga de piojos y de impétigo. Entonces, una enfermera, una señora que era una exonerada política, una enfermera que trabajaba en el hospital, que había sido echada de su trabajo, ella como tenía tiempo me dijo, mira, y trabajaba ella en la iglesia, me dijo, ¿qué te parece si vamos a echarle una revisión a los niños para ver cómo está su salud? Ella era profesional en eso, era una enfermera universitaria. Ya me dijo, fui y nos pintamos a los niños para la sarna, qué sé yo, hicimos un chequeo completo de salud y yo recuerdo que eso nos creó un problema muy grande, porque la persona que nos estaba colaborando había sido exonerada del hospital regional y eso ya era un cuestionamiento en que se nos acusó de estar trabajando para el Partido Comunista en ese tiempo. Y eso nos creó un dilema bastante grande en que estuvimos en un cierto peligro. Bueno, a nosotros eso no nos intimida para nada, no nos intimidó para nada. Este comedor, yo dejé de ir el comedor estuvo funcionando hasta más allá del año 82, porque en el año 82 yo decidí, me marginé del comedor, me fui marginando poco a poco del comedor para continuar mayormente con mi trabajo que tenía en la pastoral de derechos humanos y de la pastoral obrera en ese tiempo, que empezó recién, había surgido la pastoral de los trabajadores. Entonces yo empecé, no me daba el tiempo para hacer ambas cosas. Además, en el año 82 yo había sido mamá recién, entonces empecé un poco a alejarme del comedor popular, pero por ahí, por el año 82, 83. Y continuaron en esa labor Abraham Sá y la María Isabel Erices. Pero yo seguía viviendo en Nonguén, de todas maneras. Bueno, eso es más o menos, no se me ocurre mucho. Son recuerdos que no veía hacía mucho tiempo, mucho tiempo. Pero valiosísimos porque nos hace conectarnos y pensar también en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, que hay ciertas cosas que ocurren de manera distinta, pero que tienen algunas similitudes. El comedor, tú nos dices, Edith, que dejaste de participar más o menos por el 82-83. ¿Sabes Sí. hasta cuándo estuvo sostenido ese proceso? Estuvo sostenido como hasta el año 86 más o menos. Wow. Más o menos, sí. Hasta ahí Harto tiempo. Claro, harto tiempo, sí. Y fueron años muy, muy, muy duros. Yo realmente, ahora volviendo la memoria atrás, realmente fueron situaciones muy, muy críticas. Sobre todo que en Nonguén también hubo mucha persecución también de alguna gente, sobre todo los dirigentes sindicales. Sí, Vicky, ¿tú querías comentar alguna cosita? Sí, hacerle una consulta, Edith. Gracias. Sí, mira, la JOC, Juventud Obrera Cristiana, Juventud Obrera Católica, que es uno de los movimientos del ambiente que se denomina de la Iglesia Católica y que finalmente igual eran tan del ambiente que fueron siendo expulsados de la Iglesia. Y que dentro de sus principios, dentro de su trabajo, ¿cierto? Incluso se identifica como un engranaje y que también es parte de esto de la teología de la liberación, que en definitiva somos un engranaje que viene a mover una maquinaria más completa. Yo quisiera, Edith, por favor, si tú nos pudieras comentar, que comentábamos también aquí con Judith, de lo que tú ibas conversando y decíamos, oh, eso nos falta, eso nos faltó. ¿Cómo lo hacían
pucha, no quiero decir lograr mover a la gente, porque yo siento que las personas siempre nos movemos, pero ¿cómo se generaba ese, más allá de ese engranaje que podías ser tú con 2 compañeros más o una compañera más, pero que lograba movilizar a la población en torno a satisfacer? O sea, tú nos has hablado de miseria, nos has hablado de hambre, nos has hablado de frío, que son cuestiones estructurales que nosotras hoy día seguimos constatando. Y que nos pudieras comentar cómo se hacía ese proceso para sumar a la gente, a las personas, a los pobladores, a las pobladoras, a ser parte de este apoyo escolar, de esta olla común, del taller de ropa, etcétera, porfa. Sí, es que en ese tiempo la Nonguén no era tan grande como es ahora. Entonces, y nosotros fuimos viendo su proceso de cómo fue creciendo, y por lo tanto íbamos conociendo a todo el mundo, al que iba llegando, al antiguo y al que iba llegando. Entonces empezamos nosotros a contactarnos principalmente con los jóvenes, y empezamos a nosotros involucrarnos también con la junta vecinal, que en ese tiempo era decir nada, pero nos empezamos a meter nosotros ahí también. Y asistíamos a reuniones, estábamos en un rinconcito por ahí sentados, pero estábamos ahí. Entonces empezamos a conocer a otros jóvenes, chiquillos que venían llegando hacía poco, otros que ya vivían ahí, pero fueron creciendo. Entonces empezamos a crear un comité de jóvenes, empezamos a buscar cuántos jóvenes había en Nonguén. Yo iba casa por casa en ese tiempo. Se podía, no era tan grande. Pero me acuerdo de que el hecho de yo andar casa por casa, colocando inyecciones, haciendo curaciones, haciendo tratamientos, eso me permitía llegar casi a todas las casas de Nonguén. Entonces yo les conté, mientras en ese tiempo no había jeringa desechable, estaba la jeringa de vidrio y con aguja metálica, en que había que hervirla por lo menos media hora. Y en ese proceso de hervir la jeringa, hervir las agujas, hervir todo eso, tú conversabas con la familia. Conversabas mientras tanto, te sentabas a la orilla del fueguito en el invierno y empezabas a conversar, y necesariamente empezaban a surgir, empezaba uno a ver y a contar a la gente los problemas que vivía. Y nosotros le contábamos en lo que estábamos. Entonces realmente hubo mucho movimiento. Incluso fíjate que en ese tiempo, también aparte del comedor popular, nos dimos cuenta de que los problemas de salud que habían eran bastante grandes y muy difícil de poder lograr que se le hiciera frente de alguna forma. No había muchas posibilidades en el hospital, yo no me acuerdo cómo era en ese tiempo. El asunto es que al final de la calle 30 de octubre, arriba, había un espacio y había una casa, había una mediagua de madera que era de la Junta de Vecinos y que no tenía un destino muy claro. El asunto es que se pasaba la mayor parte del tiempo botada. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros pensamos en el grupo ideal, pues sí, aquí está el consultorio, aquí está la posta. Así que pedimos permiso a eso, entramos. Y yo, como tenía alguna formación básica en eso, y había otras chiquillas jóvenes del sector que estaba estudiando enfermería. La Flor Becerra, que ahora ya es mamá y ya creo que se jubiló y todo en la villa. El asunto es que con Flor Becerra le dijimos que qué tal si colaboraba también, y le dije yo, metámonos en el consultorio, formemos una posta, un consultorio, para colocar inyecciones en vez de andar yo para todos lados. Ahí. Y bueno, limpiamos el local súper limpiecito, nos conseguimos algunas cosas básicas y empezamos a atender situaciones de enfermería ahí. Incluso del servicio de salud, en una oportunidad nos pidieron que hicimos una vacunación masiva de los niños ahí, que fue lo más grande que hicimos en ese tiempo. Y bueno, con el tiempo eso se mantuvo, Flor Becerra mantuvo esa situación y hasta que llegó un momento en que nos vimos bastante sobrepasadas y el Servicio Nacional de Salud, por gestión de la Junta de Vecinos, hizo una posta ahí después, oficialmente. Y ahí yo ya salí, pues yo no tenía nada que ver ahí, así que
porque empezó a ir enfermera, empezaron a ir profesionales para atender eso. Y ahora creo que está el consultorio lindo que tienen, que fue de esa puerta se pasó al consultorio, pero en un principio esa atención en salud, así empezó. Así empezamos, me acuerdo yo, al final de la 30 de octubre, en una posta, en una cabañita ahí de madera, pero que fueron sus inicios. Y en ese sentido, la Flor Becerra, que era en ese tiempo, que yo nos contactamos como los cabros jóvenes ahí, y ella que le gustaba la cuestión de la enfermería, y entre las dos empezamos a hacer eso. Esa fue otra de las cosas que surgió producto de la necesidad que uno veía al estar con los niños. También empezamos a ver a gente que pudiera entretenerlos de forma más didáctica, conseguirnos cosas de ese tipo. Y por ahí hay una foto donde celebrábamos de repente su cumpleaños, cosa impensable para ellos. Celebrábamos, hacíamos una fiestecita con los niños, le dábamos leche, golosina, torta y qué sé yo, y era algo que a ellos les gustaba mucho. Entonces, incluso después llegó a tal grado la organización que, fíjate que le voy a contar una anécdota de todo ahora que veo a los niñitos, que yo le contaba un día a la Vicky, un día, no hace mucho, hace un par de años atrás, subí a la micro, hace como 10 años atrás más o menos, subí a la micro y me senté al final. Y en eso subió, en un paradero, había donde está el supermercado, ahí de Lorenzo Arena, el Santa Isabel. Ahí estaba el Kmart o algo así. El asunto es que subió una familia con 2 niños, la señora, el marido y 2 niños. Y subieron con su caja de provisión y toda la cosa y se sentaron justo atrás donde yo estaba. Yo me hice un poco al lado para darle espacio para que colocara su cajita, qué sé yo. Y en eso, la microparte, ya el caballero me mira y me dice, señorita Edith, pues todavía me dicen señorita Edith por ahí, ajá, a esta edad. Y me dice, señorita Edith, tanto tiempo, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Le dije, yo sabes que no me acuerdo quién es usted. Me dijo, no, pues me dijo si yo era del comedor popular. Me dijo, yo iba a almorzar allá todos los días cuando era un niño pequeño. Y ahora él iba con su señora y con su hijo. Fue bonito, fue emocionante verlo a él. Estaba bien, súper bien, estaba trabajando, tenía una familia formada, se veía bien. Son cosas que van surgiendo, que era capaz que de uno de esos pequeños que estaban ahí. Entonces, así fueron surgiendo cosas, necesidades, y a medida que iban surgiendo, nosotros íbamos tratando de responder a eso, buscando a quien pudiera. Ahí estaba el taller de mujeres. La señora Bernardita, la señora Sarita, y las otras, algunas son sus hijas. ¿Taller de mujeres, este era un taller de costura o qué otras cosas hacían con las mujeres? Principalmente costura, o sea, a veces si no teníamos mucho que hacer era un poco conversar de qué pasaba. Había que aprovechar la instancia de que se juntaban. Teníamos materiales para trabajar. Me acuerdo que conversábamos cómo era su día a día, qué pasó durante este mes, cómo estuvieron mal, tuvieron algún problema, y ahí empezaba a surgir la conversación, iban contando cada una cuáles eran las mayores dificultades que habían tenido en su casa, pero la compartíamos entre todas. Y eso generó un buen ambiente que se mantuvo por mucho tiempo. Ahí está la señora Sarita, la señora Bernardita, justamente. Ahí, sí, porque ahí en ese lugar, después con el tiempo, había una institución, una ONG, que era de las iglesias evangélicas, que ellos, sabiendo que esta era una institución de tipo al que surgía al alero de la iglesia, ellos quisieron colaborar también y construyeron una especie de local que ahora ya no existe. Pero que, ¿eso en qué parte era? ¿En los Copihue? En los Copihue, al lado del Club de Rehabilitados Alcohólicos. Ya. Entonces, y estuvo por mucho tiempo ese local. Después con el tiempo se deterioró, la verdad es que no sé qué pasó con él, pero ya no está. Entonces ese era el local y estaba aquí, y está ahí. Fuera de ese local donde se sacaron las fotos.
Ahí decían que igual era como de taller de costura, seguramente Era un en taller de algún costura espacio interior. principalmente. Sí. Y así fueron surgiendo algunas otras ideas también. Ahí estamos hacíamos moldes con papel craft. Mm. Aquí iban con sus hijas ellas, sí, iban con sus niñas para que también aprendieran o no las dejaban solas en la casa porque a veces muchas tenían el esposo que sufría de alcoholismo, no podían dejar a las niñas en la casa. Claro, entonces después del comedor yo me quedaba para el club de rehabilitado en la tarde, porque funcionaba ahí mismo. Y yo estaba en las dos cosas, digamos, que fue una de las tareas que más me ha gustado, ha sido justamente el hecho de haber trabajado en la rehabilitación de alcohólicos, porque realmente es un proceso que es como milagroso de repente. El ver cómo se transforma una persona que es posible, que eso es posible, que se pueden rehabilitar, que pueden surgir y que pueden salir de un infierno. Esa fue otra de las tareas que me tocó en la vida, digamos, que me gustó mucho. Pero eso ya había empezado mucho antes. Muchas gracias, Edith, por tanto. Al final, todo lo que queríamos un poco conocer al respecto, tú nos has dado una cátedra, nos has dejado impactadas con tantos recuerdos que se te vinieron a la memoria y que seguramente a distintos vecinas y vecinos también se le están removiendo. Entonces, este era nuestro primer programa, pero queremos empezar esto también invitando a nuestras vecinas y vecinos a que nos compartan sus recuerdos, historias. Quizás tienen fotos que han estado en el comedor popular. Quizás hay otras fotos más de las que mostramos, esas las sacamos de internet, que la misma Edith las tomó y las donó al Archivo Nacional. Pero nos gustaría poder conocer un poco más al respecto, entonces por las redes sociales del bloque de mujeres o bien por el mismo chat del programa de Radio Nonguén nos pueden ahí tirar algunos comentarios más adelante del programa que ha grabado o bien mandar algún audio por WhatsApp o un texto al más 569-895-89416, que puede que no sea ahora, pero para un siguiente programa nosotros vamos a ir recabando todo comentario que nos llegue para ir haciendo memoria y a ver si se va activando algo ahí. Vamos a ir ahora a un intermedio musical y después seguiremos conversando un poquito más en Encuentro Nonguenche. Se estrella todo, 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 todo es sagrado. El lenguaje de la golondrina son los sonidos, todo sagrado que hace el viento al tocar las hojas, que hace el agua al tocar la roca, que hacen los bosques, la inmensa noche, todo, 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 todo. Cuervos verdes que los mandaban los malos gerentes, les digo malo porque por mí en todo el mundo se le han hecho morir a mucha, 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 mucha gente, mucha, mucha gente, mucha
mucha África negra, mucha selva verde y a todos los cena. Los cuervos verdes le dicen a la golondrina que aquí ya no pueden volar, porque nosotros tenemos los cercos, los leyes, los militares, los periodistas, los historiadores que nos harán dueños de todo, de todo, de todo el lugar. Las golondrinas vuelan y dicen en este cielo siempre he volado con mis abuelos y antepasados. En este cielo siempre he volado, otros vinieron, los expulsamos con mis abuelos y antepasados. En este cielo siempre he volado, otros vinieron, los expulsamos. Mira que tengo memoria y yo conozco bien mi historia. No me venga con patraña, lárguense sucia piraña. Mira que tengo memoria y yo conozco bien mi historia. No me venga con patraña, lárguense sucia piraña, lárguense sucia piraña. Los cuervos verdes llegan con papeles que los hacen dueños de todo el lugar. Papeles de todos colores con sus maldiciones y órdenes para disparar. Papeles, dólar y dolores con más maldiciones y órdenes para disparar. Las ratas negras andan por la tierra, los cuervos verdes andan por el aire. Las pirañonas vienen por el agua y juntos disparan a niños, mujeres, ancianos, a la tierra y al agua. Y ustedes aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. Y ustedes aquí han venido a perturbar nuestra armonía. Nosotros nos defenderemos, nos resistiremos de noche y de día. De noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, por campo y ciudad. De noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminan en la calle, en la revista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo manipulan esos falsos periodistas. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo nos tortura esa policía racista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo nos disparan desde el estado fascista. Policía racista, me disparan la vista, allanan la escuela, me maltrata mi abuela, llaman a periodistas que hacen gorda la vista, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del estado fascista, que solo tiene intereses económico con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece. El estado es fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada. Con cárcel, con balas, la resistencia nos separa. La tierra sagrada, con cárcel, con balas, la resistencia nos separa. La resistencia nos separa. La resistencia nos separa.
¿Cómo quedó? No se para. La tierra sagrada con cárcel copala, la Ya, volvemos con Encuentros Nonguenche. Nuestros auditores, auditoras y quienes estaban viendo por Facebook, estábamos en un intermedio musical, por eso parecía que estábamos hablando y hablando, pero que no se escuchaba nada, así que no se perdieron de mucho. Vamos a mirar algunos de los comentarios que están en el chat. Saludos a Edith con muchos cariños, dicen grande flaquita, te ves hermosa. Humedal Pichimapu nos comentan, interesante encuentro, gracias por compartir. Muchos cariños para la Vicky. Gonzalo Morgado nos dice, qué interesante cómo se comparten experiencias en esta conversación. También acá una compañera hace una reflexión de cómo empezó, que esto quizás le hace sentido de que cómo empezó el trabajo de las mujeres en Boca Sur. Una amiga querida, Lenin, me manda saludos desde Colombia. Y bueno, acá un cariñoso saludo para la Vicky, Leonardo Vidal, como siempre las mujeres son grandes. Ahora seguiremos con la conversa en torno a estuvimos hablando sobre el comedor popular, conociendo un poco, y ahora nos venimos a la experiencia reciente que es la olla común que se alzó ahora, así que ahí le damos el pase a Vicky. Bueno, acá... Sí, gracias. Estamos, ¿cierto?, en este programa de Encuentros Nonguencha y que tiene una bajada bastante interesante que, tal como lo comentaba Paula, queremos que sea transversal a todo el proceso de los programas que vayamos haciendo y que tiene que ver con Encuentros Nonguencha y dice tejiendo memorias y nuevas historias en el Valle. Y que tiene que ver con eso, o sea, es reconocer, ¿cierto?, que nosotras hoy día somos continuidad de un trabajo que se ha venido realizando desde el pueblo, organizado desde siempre. Agradecer también los saludos que mandan del Pichimapu, que son de aquí, que se han estado organizando y que, pucha, y bacán, pues se nos vienen los 60 años también de nuestra pobla, así que vamos sumando organización para que salga algo bonito, algo bacán. Y en este proceso ya estamos, ¿cierto?, tejiendo memorias y dentro del proceso de recoger nuevas historias, queremos que Judith, como parte del bloque, también ahora nos pueda comentar cómo ha sido esta experiencia actual de relevantar, de reorganizar lo que tiene que ver con una olla común. Damos gracias, Vicky. Agradecer a la señora Edith de partida por su historia. Yo desconocía un poco de la labor que ella había realizado acá en el territorio y claro, así me sentía muy identificada con muchas, cómo partieron o desde del impulso de querer ayudar. Me sentí muy identificada con su testimonio y así también lo veo como en lo que estamos ahora en este tiempo, dada la pandemia que nos muestra una vez más la crudeza del capitalismo, cómo nos golpea al pueblo trabajador. Desde ahí nosotras, igual como mujeres del territorio, empezamos a organizarnos en este escenario y empezamos a imponernos de esta manera, porque nosotras las mujeres siempre trabajamos, nos hemos organizado, sosteniendo la vida, el territorio. Entonces desde ahí empezamos a hacer esos talleres que comentó la compañera acá al inicio, y ahí en este contexto actual es importante mantenernos articuladas para visibilizar nuestras necesidades como pobladoras, estudiantes y trabajadoras. Y así comenzamos para la cuenta pública que se iba a dar el 1 de junio de este año y nos organizamos como mujeres para levantar una olla común, que era una manifestación a las pocas acciones del gobierno primeramente, porque no debemos engañarnos, sabemos que esta crisis no ha sido vivida de igual manera para todos. Y así visibilizamos que existían en esta primera olla que hicimos como para manifestarnos, visibilizamos que habían hogares y personas que estaban en condiciones de abandono. Y eso, la olla simbólica, por así decirlo, nos vino a develar una pobreza estructural que nos obligó a darle continuidad a esta olla común. Y así hicimos 11 ollas comunes
que entregamos más de 1000 raciones a las personas, 1000 porciones de alimentos. Y comenzamos también a darnos cuenta que habían personas y mujeres, bien como decía Edith en su momento, en ese entonces niños llegaban con la ollita porque no tenían ropa, acá eran porque tenían que cuidar a su hijo, o bien adultos mayores que en pleno invierno no podían salir con las condiciones climáticas y también todo lo que significaba el movilizarse en un contexto de pandemia. Entonces, desde ahí también decidimos como entregarles, ir a dejarle los alimentos a las casas a las personas, pues, llegar a esas personas desde lo colectivo también, que nos apoyaron personas movilizando estos insumos, estos alimentos. Y se entregaron también más de 40 porciones, habían 40 porciones cada domingo para ir a entregar, a repartir. Y así fuimos viendo igual en el transcurso al ir a repartir, veíamos las condiciones en las que vivían muchas personas con vulnerabilidad en todos los sentidos. Entonces nos empezaron, dado a la publicación desde el bloque de mujeres que íbamos mostrando las ollas comunes, nos empezaron a llegar aportes del extranjero, desde acá, desde el mismo del territorio, y desde ahí empezamos a recibir, así como usted también decía, nos empezaron a llegar donaciones de porotos, lentejas, arroz. Bueno, pan nos llegaba toda la semana, una cantidad de pan para ser repartida, igual era esto en estos alimentos que repartíamos también. Y así fuimos generando una bodega de harto insumo, alimentos, que dijimos, tenemos que hacer canastas solidarias para repartir esto, porque nosotras como bloque, en sí la olla común no era como un plan a nuestro hacer que queríamos impulsar, pero se dio así y lo aceptamos y lo recibimos con amor y lo entregamos con todo el amor a las personas, y empezamos a entregar estas canastas solidarias con las mismas donaciones en cuanto a monetarias o donaciones tangibles como los alimentos en sí, a las personas que lo necesitaban. Y también entregamos más de 50 canastas solidarias a lo largo de este tiempo también. También las personas de la feria nos daban aporte, pasábamos con un carrito y también recibíamos mucho aporte de ellos. También a ellos mismos, porque lo hacíamos los días domingos, que era el día de feria, entonces tantas personas que iban a comprar a la feria pasaban después por su platito de comida. También los mismos feriantes recibían su plato de comida. Tuvimos buena acogida con ellos, nos organizamos con ellos también, para así tener todo de una manera bien organizativa y también colaborativa. En el testimonio que daba Edith también, de hacer el llamado a las pobladoras, a las madres, a ir a cocinar. Siento que eso es uno de los grandes aprendizajes, porque acá lo sostuvimos, ¿cuántas seríamos? ¿15 mujeres? ¿10? 10 mujeres sostuvimos estas ollas comunes. Es un trabajo que, si bien era un solo día de olla común, era un trabajo de toda la semana, de organizar, de ir a buscar los insumos, de preparar el día anterior, a veces pelar papa, picar verduras, para el otro día llegar tempranito a armar nomás. Era una movilización bien grande, una entrega de energía muy grande, que muchas compañeras ahí se pusieron la camiseta y le hicieron así toda la semana ahí trabajando por este propósito. Pero así se entregó, dígame. Mira, ¿cuál es la idea que nos surgió a nosotros cuando invitamos a las madres a participar? La idea no era, ¿cuál es la idea central nuestra? Que ellas no fueran a recibir nada más, ellas también podían dar trabajo, no podían dar otra cosa, pero lo que daban era importante, entonces daban y recibían a la vez, y eso hacía que el término apropiado que logramos implementar era el compartir.
porque también ellas trabajaban dentro del comedor. No solamente recibían, sino que también daban. Sí, po. Ese era un Eso poco es bueno recalcar eso igual, porque esa idea. esto es desde la voluntad también, desde cada persona, cada individuo o individua que se levanta y quiere un nuevo mejor accionar. vivir en el fondo, Claro, una un mejor forma vivir colaborativa. Claro, porque si bien esta pandemia trata de individualizarnos harto, en manteniéndonos aislados los unos a los otros, nosotras decidimos igualmente romper con eso y organizarnos de igual manera, porque estábamos aisladas, por así decirlo, pero de igual manera nos impulsamos y nos organizamos y nos juntamos y le pusimos y seguimos trabajando. Hasta el día de hoy en cuarentena y todas seguimos encontrándonos, seguimos trabajando y seguimos impulsando para el bienestar de toda la comunidad, que eso al final es lo que nos mueve. Claro, en ese sentido para ustedes es más difícil que para nosotros. Claro, porque acá nos imposibilitan al movilizarnos ya casi. El juntarse. Claro. Sí. Entonces, pero eso no para tampoco el fuego interior que nos impulsa y nos dice que hay que organizarse, hay que encontrarse entre vecinos y vecinas para poder mirarnos a los ojos y saber que hay personas que están realmente pasándolo mal en esta situación de pandemia. Hay hambre, hay violencia, hay tantas cosas que esta pandemia no ha visibilizado. El hambre es un mínimo de todo un cúmulo de cosas que se están viviendo hoy en día. Así que desde ahí nosotras como bloque de mujeres nonguenche alimentamos la dignidad de las personas, no solo entregándoles un plato de comida, un alimento que preparábamos que fuera saludable, que le entregara cosas nutritivas a las personas. Nunca hicimos, por ejemplo, algo, esto es como anecdótico, nunca hicimos fideos, porque los fideos no alimentan tanto. Claro, tuvimos ganas, sí. Pero era como, no, entreguémosle un plato contundente que les vaya a llegar y que le alimente realmente su estómago, y muchas personas era el alimento contundente del día, porque después ya venía el pancito nomás. Entonces, era más que eso, poder entregar más allá de eso, el amor, toda la dedicación que le entregamos. No le entregábamos en un recipiente feo ni insalubre, sino que siempre con condiciones de higiene y todo lo que nos permitía llegar a ello. Y así hemos terminado esas 15 ollas comunes. Ahora, antes del 18 más o menos, terminamos la última, y las personas muy agradecidas de esa labor que tuvimos, de las canastas, de los platos de comida y todo eso, que finalmente vimos que el gobierno nunca llegó con sus canastas, nunca llegó a las familias que deberían haber llegado, y así vimos mucha crudeza, había mucha crudeza en algunos hogares, que era de totalmente abandono, y el Estado no se hacía presente ni cargo de eso. Así que desde ahí nosotras siempre vamos a seguir organizándonos para mejorar la calidad humana de nuestros pobladoras y pobladores. Bueno, eso entre todos. Gracias. Y yo quería ya hacer como una pequeña, como un complemento de que todas estas acciones también iban asociadas a un trabajo como entre artístico y de difusión que tratábamos de plasmar en algunos de los muros de Nonguén, y que algunos todavía se mantienen pese a la crudeza del invierno. Y tratábamos de levantar estas consignas, como decía Judith, de que alimentar la dignidad no solamente era un plato de comida, eso era el compartir el trabajo y dignificar que el preparar alimentos no es caridad, sino que es el sostenimiento de la vida, y que todo este distanciamiento físico no podía volverse social, y que las mascarillas no podían tapar una realidad que se venía gestando desde hace mucho tiempo, producto del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Por eso tratábamos de hacer este tipo de intervenciones
como esta, como otras que ya les fui mostrando, de que levantar que la solidaridad, el apoyo mutuo es la ternura de los pueblos, que no se puede reprimir el hambre y que las mascarillas no van a tapar todo esto que está pasando. Entonces, en eso siempre tratábamos de asociar, mostrar el cariño desde la alimentación y desde estos mensajes que queríamos transmitir hacia la comunidad. Y que lo vamos a seguir haciendo, como dice Judith. Sí, hay unas consignas que fuimos levantando dentro de este proceso, que algunas ya se fueron mencionando, que siento que igual es importante no olvidar. Yo creo que una de nuestras primeras consignas tuvo que ver con que la crisis la paguen los ricos. Eso ha sido una constante en nuestra historia, donde hoy día lo vemos, cuando vamos a la feria, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, cuánto han subido hoy día, cómo va, ¿cierto?, la carestía ahí aumentando, y donde finalmente esta crisis la estamos pagando nosotros, desde nuestro bolsillo. Entonces ha sido una de nuestras consignas permanentes, que la crisis la paguen los ricos, que las mascarillas no podrán silenciar el hambre ni el descontento. Cuando se nos plantea también en algún momento que hay que volver a la normalidad, que nos quedemos en nuestras casas, y que es un poco lo que comentaba la Edith también, cómo se va entrecruzando estas realidades, y que tienen que ver con que las demandas históricas del pueblo siguen estando. O sea, hoy día nosotros, como decíamos, seguimos viendo hambre, seguimos viendo miseria, seguimos viendo abandono, mucho frío, y que tiene que ver con cómo en esta cantidad de años, 40 años, las condiciones del pueblo siguen siendo exactamente las mismas, ¿ya? Y reconocer que finalmente solo el pueblo ayuda al pueblo. Cuando se nos planteaba, ¿cierto?, decía que solo que había que volver a la normalidad, nosotras también desde acá planteamos que la organización era nuestra normalidad. Tal como lo decía la Edith, ¿cierto?, vivían en una condición, ¿cierto?, en una dictadura cívico-militar, donde no se podía salir, y bueno, y estaban bajo el alero de la iglesia en ese momento, que en ese momento favorecía espacios de organización dignos, ¿no? También cuando la moral de la iglesia era mucho más allá de la cintura para abajo y la rodilla para arriba, tenía que ver con la inmoralidad del desempleo, tenía que ver con la inmoralidad de la tortura, tenían que ver con la inmoralidad del abandono, con la inmoralidad de la falta de educación para los niños, y que hoy día sigue existiendo, pero que ya lamentablemente desde esa institución por lo menos no se sigue planteando. Esta es una propuesta. Cuando nosotras empezamos a organizarnos, también hacíamos un llamado que tenía que ver con que mientras el Estado y sus instituciones se paralizan, Nonguén se organiza. Y en eso estamos. Estamos en un proceso de validar toda forma de organización, y estamos en un proceso también de validar toda forma de lucha. Murales artísticos todavía encontramos en Nonguén, que van a volver a aparecer porque ya el clima lo favorece. Nuestras artistas del bloque, la Lolo, entre otras, han estado bastante descansadas este último tiempo, así que ya se nos viene otra vez. Y se nos vienen otras cosas, se nos viene el 5 de octubre, se nos vienen llamadas movilizaciones, y tenemos que ver ahí también cómo lo vamos haciendo, pues desde Nonguén, desde la organización, ¿cierto?, donde mientras el Estado y sus instituciones se paralizan, nuestro llamado es que Nonguén se organiza. Eso era lo que tenía como para esta parte. Yo no sé, Edith, Judith, si quieren plantear algo más de lo que es esta experiencia. Quizás tú, Edith, ¿qué te resuena de lo que no? Destacar por sobre todo que en ese tiempo el norte nuestro siempre era el dignificar que la gente se sintiera digna, aun cuando estuvieran en una situación de desvalimiento porque no tenía trabajo, porque no tenía comida, qué sé yo, el que no dejaran de sentirse dignos. Sí, yo creo que
que el tema de la dignidad es súper amplio y ha estado como sumamente en boga, se ha venido posesionando desde los profesores, desde un montón de tipos de organizaciones, y que yo creo que para allá vamos, porque en definitiva para eso estamos apuntando, a alcanzar la dignidad más alta que podamos alcanzar como seres humanos. Eso, yo no sé, Edith, Judith, si quieren agregar algo a esta parte, como para pasar a las últimas dos preguntitas. No, yo destacar que qué importante es que la gente esté pendiente, esté siempre atenta a organizarse para compartir experiencia, para compartir situaciones, para compartir la vida. Es muy importante. Los seres humanos no nacimos para vivir solos. Si siempre vamos a vivir en comunidad, toda la vida. Eso yo lo comprobé con el tiempo. La gente, el ser humano es un ser comunitario. Es un ser comunitario absoluta. Y eso es lo tremendo que ha significado esta pandemia hoy en día, en que nos hemos visto relegados a vivir para nosotros mismos, solos, encerrados. Y eso ha sido terrible, porque uno extraña el calor del otro, de cualquiera que sea. Sí, yo creo que en la calle nosotras como que lo hemos encontrado, fíjate, en este tiempo, y yo creo que es lo que nos mantiene y lo que nos impulsa a seguir, y que tiene que ver con reconocernos como parte de una clase, como parte de un territorio, como que vivimos una realidad común. Nosotras somos un grupo súper heterogéneo, y dentro de esa diversidad nos vamos reconociendo, nos vamos aceptando y vamos avanzando. Sí, pues. No, pues yo estoy encerrada acá, pues no puedo salir. Estás en una tarea distinta, estás hoy día en una tarea distinta, que es cuidar a tu madre. ¿Qué contaba yo el otro día? Y un día me preguntaba, cuando empezamos a saber de que realmente había gente que estaba, cuando empezamos a saber de que había, yo dije, ollas comunes, pero no, aquí yo no conocía a mucha gente y tampoco estaba con las mismas energías de antes, al mismo tiempo de antes. Yo vivo con mi mamá de 90 años, que es discapacitada, y vivimos las dos solas, entonces eso a mí me limitaba mucho. Yo dije, pero si no soy yo, van a surgir otros. Exacto. Y así Es el pasa. tiempo de otros. Es el tiempo, y surgieron, salieron. Y qué lindo reconocer que la organización siempre está, aunque no la hagamos nosotros, siempre va a haber gente que va a estar moviéndose y organizándose. Y esa es una de las características de nuestro pueblo también, y que tiene que ver con sobrevivir a lo que vamos enfrentando. Claro, yo así lo recordaba. Me surgía el recuerdo, sentir que había olla ahí, con una idea distinta quizás, pero era el mismo trabajo. Sí. Recordar en este igual mismo que... como... Ay, perdón. Dele nomás. Sí, recordar igual que siempre la olla a lo largo como de la historia siempre han sido levantadas e impulsadas por mujeres. Somos siempre nosotras las mujeres las que estamos ya sosteniendo un hogar, sosteniendo una crianza, trabajando, siempre desde ahí, de esos lugares invisibilizados, siempre, pero desde ahí siempre se impulsa a lo comunitario, al trabajar con el otro, a poder levantarnos y organizarnos desde esas maneras. Claro, ahí siempre algo que igual siempre nos ha ido resonando, que somos las mujeres las que vamos sosteniendo todos los procesos de cuidado, de la crianza, del sostenimiento de la vida en su amplio sentido, porque siempre se habla de que las mujeres estamos en el cuidado de lo doméstico, con los hijos, con las hijas, con las personas, en la preparación de alimentos, pero se invisibiliza que eso es la base, y que si tú no tienes para comer no vas a vivir, si tú no crías las plantas, si tú no guardas las semillas, no cuidas el territorio, que son las aguas, son los bosques. Acá vivimos en un valle sumamente rico, donde somos nosotras también quienes tenemos que tomar una acción súper directa en la protección, en todos los ámbitos. Entonces nosotras quizás
la vida, y no, como ya decía las compañeras, nunca pensamos encontrarnos en este proceso de la olla que finalmente sostuvimos todo un otoño y todo un invierno. Pero fue en este llamado que también que tenemos esa sensibilidad de reconectar con la memoria, porque finalmente nosotros tampoco sabíamos que el comedor popular, no teníamos mucha memoria sobre eso, pero nos conectamos de alguna forma con estos mismos procesos en un contexto histórico distinto, pero que hay atisbos que se van repitiendo porque seguimos teniendo los mismos problemas estructurales de siempre. Y somos nosotras las que respondimos a ese llamado interior de tejer organización, porque queremos seguir tejiendo comunidad, queremos seguir tejiendo pueblo. Entonces, en ese sostener la vida y es sostener el pueblo, sostener a nuestras vecinas y vecinos, quisimos armar esto y es seguir tejiendo para adelante. Claro. Lo que yo quería decirle que ahora es que, bueno, en este minuto no estoy en ninguna organización de otro tipo, pero sí, dado mis condiciones, que ya estoy más antigua, más vieja, más antigua. Experiencia acumulada se llama eso. Con menos salud y todo, pero igual yo sigo trabajando porque la AFP me da una miseria, que me he visto en la obligación de seguir trabajando hasta que me muera, porque tengo una pensión que es realmente una miseria. Entonces, para poder yo agregar un poco más de dinero para la casa, tengo que seguir trabajando. Y trabajo mediodía y sigo trabajando en el arzobispado. Estoy a cargo del archivo de derechos humanos de la época de la dictadura. Ese es un servicio que el arzobispado tiene y que es muy utilizado por toda la gente, porque hoy en día mucha gente que sufrió las penas de la dictadura están realizando querellas para un poco se les devuelva la dignidad, y en ese sentido se juzga a los culpables y ese tipo de cosas. Entonces yo estoy entregando toda esa información por si ustedes pueden, para que la gente sepa también. No tengo de todo el mundo, porque no todo el mundo se atrevió a ir a la vicaría en ese tiempo, porque ir a la vicaría era realmente bien arriesgado. Entonces, pero los que sí fueron, nosotros tenemos toda esa información. Tengo carpetas de todos los casos que sí fueron a la vicaría en ese tiempo. Esa es una cosa que yo lo digo ahora para que la gente sepa. Yo tengo eso todavía y estoy entregando la información. Gracias, Edith. En el antecedente. Entonces, Gracias por... ha ido mucha gente, mucha gente, para la tarjeta Price o para cualquier otra cosa, o para las mismas querellas que quieren entablar contra los que violaron sus derechos. Entonces, eso todavía lo tengo todavía. Está en el arzobispado, y en este minuto lo estoy revisando, limpiando, ordenando, porque de repente se mete en mi carpeta en un lugar, en otro, en fin, pero en ese minuto estoy en eso. Lo decíamos al momento de la presentación, cuando decíamos que tú, Edith, eras una organizadora y luchadora inalcanzable. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo hoy día. Súper importante mantener viva y digna la memoria. Es impresionante cómo hoy día todavía esos archivos de derechos humanos están en papel, y que no se designe un programa pesada, o algo para tenerlos de alguna otra manera organizada. Mira, yo solo por un tema de tiempo le vamos a dar el pase a la Paula en estos momentos para poder profundizar en un par de preguntas, pero Edith, definitivamente creo que como programa, como bloque, no te vamos a soltar. No, para nada, ya te amarramos al tejido. Mira, me devolviste tan bien, porque no tenía mucho tiempo. Aunque tampoco te vas a ir acercando a Nonguén. Muchos todavía. Y sé que están vivos algunos, sé dónde vive, que viven en el mismo lugar, todo eso lo sé, pero no, hace tiempo que no tenía contacto. Mi hermana sigue viviendo allá. No, ahí vamos a seguir en contacto en eso. No, ahora la que queremos invitarla en realidad a todas nosotras a
a hacer como algunas reflexiones de cierre sobre todo lo que hemos conversado y quizá un mensaje que quieran compartirle a nuestras vecinas y vecinos sobre todo lo que ha surgido acá, sobre estas experiencias organizativas del comedor, la olla, de cómo se gesta la solidaridad y el apoyo mutuo. A ver si alguna se anima con algo. Partamos por nuestras invitadas. ¿Quién se anima? Claro. Una reflexión, bueno, yo un poco ya lo decía antes, que no nacimos para estar solos en esta vida, nacimos para compartir unos con otros, para ayudarnos unos a otros, para estar presentes en la vida de todos los que nos rodean, estar ahí cuando hay problemas, qué sé yo, y que las organizaciones son súper importantes, porque si no hubiera eso, no existirían respuestas a cuando hay problemas grandes que son de toda la gente. Esa es una primera cosa. Muchas Damos gracias. Hay que guardar la memoria. Sí, yo también así compartiendo las reflexiones se me viene a la mente lo mismo que dice Edith, de un proverbio africano que dice, para traer a un ser, a un niño, se necesitan dos, pero una tribu entera para criarlo. Sí. Desde esa manera y desde esa convicción también, yo como mujer rastafari, con mi espiritualidad, con mi manera de llevar mi vida, mi cultura, mi todo, es que yo recuerdo y hago, y lo voy a nombrar, que el credo Nayabinghi, que es una manera en que nosotras, las mujeres, hermanos y hermanas Rastafari, nos movemos, que alimentar al hambriento, vestir al desnudo, sanar al enfermo, proteger a los ancianos y cuidar a los niños. Y desde esa manera yo siempre me voy a mover para que el credo se cumpla en los 4 puntos de la tierra, y desde el territorio donde yo me muevo voy a tratar de cumplirlo también. Damos gracias. Gracias. Muy distinto de otros credos. Sí. No muy Sí. distinto. Sí, pueden ser palabras distintas, vestimentas distintas, simbologías distintas, pero en definitiva, si es lo que nos mueve, es completamente válido. Es completamente válido, es contingente, es de siempre. Yo no sé, yo creo que así como el llamado a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, es invitar a organizarnos desde lo que podamos, desde lo que sintamos, desde lo que nos sintamos movidos. De lo que es desde- nuestra sensibilidad en ese minuto. Porque hay una gente que tiene sensibilidad para una cosa, otros para otro. desde las creencias y sensibilidades de Desde cada todo. uno, de cada una. Lo importante es estar, lo importante es organizarnos. Y yo quiero terminar esto sí, desde mi parte con una de nuestras frases, que es que la organización es nuestra normalidad y que lo hemos constatado que solo el pueblo ayuda al pueblo. Yes, Así es. Sí, yo como a modo de igual reflexión, compartir final, mensaje, destaco mucho esto de que la solidaridad y el apoyo mutuo no son caridad en ningún caso, que toda acción de esa envergadura es un acto de amor profundo, por eso la solidaridad, la ternura de los pueblos, sin el amor como base no nos movilizamos. Entonces, todo este tipo de iniciativas, sea una olla común, sea un comedor popular, sean distintas acciones que son dirigidas hacia nosotros mismos como para tejer comunidades, porque estamos levantando un acto de amor para poder hacer frente a la vida. Entonces, toda esta, intentar salvaguardar las necesidades básicas es el sostenimiento de la vida, y en eso queremos seguir. Y muchísimas gracias a Edith, a Judith, en esto
que nos han aportado mucho en este andar de conectar con la memoria, porque estamos conectándonos con una memoria que se sigue escribiendo y que nosotras queremos seguir realzando y echándole para adelante con eso. Vamos a mirar si hay algunos otros mensajitos. Nos mandan saludos, admiración, saludos desde distintas partes del valle. No hay, así que mucho cariño hemos recibido y muchísimas gracias por todo eso. Ya estamos cerrando a estas alturas de la noche. Y muchísimas gracias, bueno, Edith, a Judith por conocerlas, además. Me ha agradado muy grande de haberlas conocido ahora. Igualmente. Nos encantaría conocerte en persona y ya podremos hacerlo en algún momento. Ya tendremos tiempo para eso. Hay casa donde llegar. Nos falta. Y en esto mismo de seguir encontrándonos, seguir tejiendo historias y memorias, les queremos invitar a los vecinos, las vecinas que nos han escuchado, que si tienen algún recuerdo de haber participado en el comedor o en alguna de todas estas actividades asociadas, sean los talleres de costura, sean estos inicios de la posta que nos comentaba Edita ya arriba en 30 de octubre, que nos puedan comentar en las redes sociales del bloque o a través del bloque de Mujeres Nonguenche, que está en Facebook, o bien por el mismo, o compartir estas memorias a la radio Nonguén, en el chat del programa de radio, o también por un audio de WhatsApp o algún texto al más 569-895-89416. Nosotras vamos a estar felices de poder recibir todas estas memorias, porque a veces, como decía Edith, son estas cosas que pasa mucho tiempo y uno no las conversa. Y si uno no las conversa, no activa la memoria, se pueden terminar olvidando. Y nosotros eso es lo que queremos evitar, porque gracias a las memorias podemos escribir una historia desde las voces del pueblo. Y hacia eso vamos. Y bueno, recordarles también que viene el 30 de octubre, así que vamos a seguir organizándonos ahí. Sí, esa fecha es importante para Nonguén. Vi que algún mensajito de cierre. No, agradecer a nuestras invitadas, aquí la compañera que está con militancia doble de invitadas y del bloque acá al programa, y que esperamos seguir construyendo este espacio en colaboración con la comunidad, si no, no tiene sentido, así que yo particularmente súper contenta, creo que fue un buen programa, feliz de tener a la Edith que nos esté contando estas tremendas historias, que nos ayuda a recuperar la memoria también, que de pronto como que nos obligan a perder o a olvidar. Eso por mi parte. Quería decirte una cosa, yo he tenido contacto por otras situaciones en las que uno se mete, no falta en lo que uno se meta. He estado en otra pelea en este minuto, en otras batallas que se están dando en este. Entonces he tenido encuentros con Monseñor Goich y él es impresionante cómo recuerda todo este tipo de trabajo que se hacía en Concepción. Él lo tiene en su memoria clarísimo, muy, muy, muy claro. Eso me quería acordar, porque un día me encontré con él en una jornada y me preguntó por alguna gente de aquel tiempo. Calcula tú sus memorias. Y así, pues, seguir tejiendo memorias y nuevas historias en el Valle. Muchísimas gracias a todas y todos por haber estado escuchando y volveremos el próximo jueves en un nuevo programa con nuevas invitadas, invitados que ya les iremos adelantando. Muchas gracias a la Radio Nonguén por este nuevo espacio que estamos armando, así que vamos terminando y le vamos al paso a una canción de Nico Urra, una creadora artista nonguenche, que quizás en algún momento la vamos a invitar. Y muchas gracias y buenas noches. Mucho la queremos pa' vivir, pero ¿estamos al aire? Solo quieren ver surgir una luquita de por aquí para mantenerse.
¿Cuántos solo quieren ver sufrir a las familias que nuestra tierra vio parir? ¿Qué será